Buenas tardes, querida audiencia. Soy Tibor Martí, becario del programa Körösi Csoma Sándor en Villa Ángela, Chaco, desde finales de febrero, trabajando con el consulado honorario, con la Sociedad Húngara de Villa Ángela. En el marco de la serie de las charlas Historia y Cultura Húngara, la semana pasada abordamos la historia de los mártires de Orod en 1849. Aquellos generales húngaros que junto con el primer ministro de ese entonces, el conde Lajos Batthyány, dieron sus vidas por la libertad de la nación húngara. Hoy, que conmemoramos el 151 aniversario de la fundación del Colegio Militar de la Nación Argentina, tenemos el gran honor de presentar la carrera de un húngaro del siglo XIX, quien sin duda es uno de los personajes históricos más destacados de la diáspora húngara en la Argentina, el coronel Juan Fernando Zec. Queremos saludar, tenemos el honor de saludar y honrar la presencia del excelentísimo señor embajador de Hungría, doctor Csaba Gelényi. Está presente la señora presidente de la Federación de Entidades Húngaras de la Argentina, arquitecta Isabel Ved. Está presente el señor cónsul honorario de Hungría en el Chaco, arquitecto Alejandro Pajor. Quiero agradecer la presencia virtual de todos ustedes, amigos de todos los martes, y los que hoy se conectan por primera vez, por estar acá y compartir todos juntos esta tarde. Antes de comenzar de lleno en la charla, quisiera compartir algunas informaciones técnicas. Para las intervenciones de nuestros invitados, vamos a desactivar los micrófonos. Después de la primera parte del programa, los participantes vamos a tener la oportunidad para plantear preguntas o hacer comentarios. A continuación, tenemos el agrado de saludar y honrar la presencia del excelentísimo señor embajador de Hungría, doctor Csaba Gelényi. El señor embajador ha trabajado intensamente sobre la figura del coronel Zec y será para nosotros muy interesante conocer a través suyo la importancia y el aporte del coronel Zec a la vida institucional argentina. Señor embajador, buenas tardes. Por favor, le doy la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Tibor. Les saludo con todo el corazón todos los que están participando en esta charla. Antes que nada, los miembros de la colectividad húngara y destacando de parte de los soldados argentinos, nuestro amigo coronel Drueta, que sabe, creo que factualmente, lo más sobre la obra de Juan Zec aquí en Argentina. Quisiera dar unas ideas y unas palabras para abrir la charla y el conversatorio. Antes que nada, quisiera recalcar que Juan Zec es un símbolo y que está simbolizando para los argentinos y para nosotros húngaros. Tenemos muy pocos héroes comunes, digamos, que pertenecen a las dos naciones. Y János Zec, Juan Zec, por su obra en Hungría, por su obra en Argentina, que es era la mayor parte de su vida, está simbolizando un personaje muy destacante de la historia militar y la historia no bélica de la República Argentina también. Y está simbolizando el talento. Está simbolizando porque Juan Zec era el general más joven del ejército húngaro en 1848-49. Su nombramiento recibió
seguido a la promoción del general Bem, un general de origen polaco, y en la primavera, exactamente en mayo de 1849, el gobernador de Hungría, Luis Kossuth, nombró general Tetz, que originalmente era también coronel Tetz, que estaba luchando contra las tropas de los Habsburgos en Transilvania. Y su nombramiento tenía fondo. Era un general, un soldado muy hábil, que estaba guiando sus soldados con mucho éxito militar. Y su hazaña, su trabajo y su nombramiento está simbolizando que, independientemente de la edad, una persona talentosa puede alcanzar unas alturas muy destacantes en la guerra, en el ejército. Y llegando a Argentina, él pertenece a los fundadores del Colegio Militar de la Nación. Él llegó a ser el primer director del Colegio Militar de la Nación, y luego su trabajo como cartógrafo, como organizador y educador de los soldados, organizador de la escuela y educador de los soldados, dejaba unas improntas muy importantes en la historia de la cartografía y la historia militar y historia de la educación militar de la República Argentina. Su personaje es un símbolo que puede ser muy alentador para los soldados en Hungría y en Argentina también. Y no solamente en el pasado, sino si estamos cultivando una manera muy buena su recuerdo, su legado, podemos inspirar a los soldados actuales, tanto en Hungría como en Argentina. Mi primer pensamiento, así finalizando, luego vienen las palabras del agradecimiento. El agradecimiento porque la memoria del Juan Tetz, que su tumba está en la capilla del Colegio Militar de la Nación, le debe a los esfuerzos de la colectividad húngara. Y quisiera agradecerle a todos los miembros de esa colectividad que estaban guardando y desarrollando la memoria del Juan Tetz desde hace décadas, miembros de la colectividad que ya no existen, que ya no están con nosotros, y antes que nada los miembros que siguen apoyando y siguen cultivando la memoria del Juan Tetz. Por otra parte, quisiera agradecerle a los soldados de la República Argentina, tales soldados como Guillermo Drueta, el coronel que está con nosotros ahora y va a hablar, porque entendieron la importancia del personaje del Juan Tetz, y el Colegio Militar de la Nación estaba guardando su memoria de una manera muy digna y muy respetuosa. Entonces, estas son las palabras de la gracia para el Estado Mayor argentino y para todos sus soldados que vienen guardando la memoria del Juan Tetz. En el año pasado teníamos el aniversario sesquicentenario de la fundación, 11 de octubre, a fecha muy cerca ahora, y una delegación pequeña del
ejército húngaro estaba visitando esta semana el Colegio Militar de la Nación, donde de una manera muy digna estaban festejando el aniversario y una manera muy digna podíamos conmemorar toda la obra del Juan Sets junto con los miembros de la colectividad húngara y con los soldados del ejército argentino, generales y otros soldados de alto rango. Podíamos dar la ofrenda floral con el ingeniero Mauricio Macri, y a su lado podía dar el homenaje a Juan Sets, que era un gran honor para mí como embajador de Hungría. Y en esa ocasión estábamos iniciando con el apoyo de la colectividad húngara la elevación del rango de Juan Sets. Ustedes tienen que saber que él no podía no podía tener más rango que coronel, porque no era nacido en Argentina originalmente. Pero considerando su obra de vida en Argentina y la memoria y su importancia de su personaje, merece considerar la posibilidad de elevar su rango y alcanzar el mismo rango que él recibió en 1849, la primavera, y estaba iniciando ese proceso para el presidente de la República, Mauricio Macri, hace un año más o menos. Por el cambio del poder, el poder político, estaba poniendo en paréntesis esa iniciativa. Y la última información que quisiera compartir con ustedes es lo siguiente, que el nuevo embajador de la República Argentina, que ya está en Budapest, Hernán Patiño Mayer, en nuestro primer encuentro de cortesía, empezó a hablar sobre Juan Sets y estaba recalcando la importancia de su obra de vida en Argentina. Le mencioné esa iniciativa que estaba abortada, y él con mucho interés estaba diciendo que, bueno, nuevo gobierno, nuevos personajes, la idea es buena y él nos está apoyando para seguir con la elevación del rango. Nos está apoyando quiere decir que nosotros somos los miembros de la colectividad húngara, que tiene muchísimo mérito en guardar la memoria de Juan Sets. Eso en mayor parte pertenece la importancia. Bueno, quisiera decir que la colectividad húngara está llevando la mayoría del mérito en este proceso. Yo como embajador de Hungría y la embajada solo está apoyando esta iniciativa de la colectividad húngara en Argentina con muchísimo gusto, pero el mérito pertenece a la colectividad húngara. Y ahora el proceso es lo siguiente. Con la ayuda del Juan Honfi, estábamos redactando una nueva carta dirigida al ministro de la Defensa, señor Rossi. Personalmente me encontré con él hace un mes. Entregué nuestra solicitud en el nombre de la colectividad húngara, y ahora esa iniciativa está a la merced de la decisión del gobierno argentino. Formalmente, la propuesta de parte del Ministerio de la Defensa tiene que llegar al Senado de la Nación Argentina, y luego, si está aprobado, pueden someter para decidir la elevación del rango al
señor presidente de la República. Esos son los pensamientos con que quería abrir nuestra charla. Resumo aclarando la simbología del personaje del Juan Sets, el agradecimiento de la colectividad húngara y a los soldados argentinos que estaban guardando su memoria, y un paso probablemente muy importante que puede suceder, y así dentro de un cierto tiempo podemos festejar la elevación del rango y podemos saludar entre los generales del ejército argentino Juan Sets, que era general del ejército húngaro. También muchísimas gracias por su atención. Le quedo muy agradecido al señor embajador por sus palabras. A continuación, quisiera presentar con grandísimo honor al señor coronel retiro efectivo Guillermo Drueta, quien aceptó nuestra invitación para compartir esta conferencia sobre la carrera del coronel Sets. El señor coronel ha realizado estudios superiores de grado y posgrado en ciencias sociales, educación e historia. Ejerce la docencia universitaria en el Colegio Militar de la Nación, en las cátedras de licenciatura de enfermería y en conducción y gestión operativa. Ha escrito trabajos académicos relacionados con educación, historia y administración de personal militar. Es miembro del Instituto Argentino de Historia Militar. Fue distinguido con la Cruz de Mérito de San Ladislao Rey de Hungría en el grado de caballero, otorgada por la Sociedad de San Ladislao y la Orden de Caballería en reconocimiento a la dedicación y labor comunes a la nación húngara en octubre de 2009. A propósito de lo que he mencionado, después de la charla más adelante vamos a profundizar sobre esta importante condecoración, la Orden del Mérito de San Ladislao. Quisiera agregar y dar las gracias al doctor Daniel Carauni y al señor coronel Guillermo Moyar por habernos ayudado y facilitarnos la oportunidad de organizar este evento. Ahora vamos a escuchar al señor coronel Guillermo Drueta. Buenas tardes, señor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, señor embajador, a quienes han organizado, a la comunidad húngara, muchos amigos que veo acá, cosa que me place mucho porque hacía mucho tiempo que no los veía. Y mi permanente admiración por la labor que llevan adelante. Recién las palabras del embajador son alentadoras en cuanto a la idea de promover al grado de general al coronel Juan Fernando Sets. Muchas gracias por la convocatoria, es un verdadero honor estar acá, una gran satisfacción personal estar aquí, y espero, sin más, poder ayudar un poco, nomás, a esclarecer la mirada que tenemos sobre Juan Sets, un personaje extraordinario y que realmente merece ser conocido y reconocido mucho más de lo que hoy es. En ese contexto es que la intención de esta charla no es hacer un detalle puntualmente histórico acerca de cada uno de sus acontecimientos puntuales, con fechas, con datos cualitativos y cuantitativos. En realidad, la idea es hacer un recorrido a modo de línea de tiempo sobre los principales espacios
que ocupó Juan Setz, tanto en su patria natal como la gran parte de su vida que transcurrió aquí en Argentina. La idea, más que nada, es resaltar y exaltar la figura de un hombre que tiene una caracterización quizá desconocida, y tratar de verlo desde sus valores y su legado. Eso me parece que es lo más trascendente. Para los datos históricos duros y de detalle, siempre hay tiempo como para investigar. Hoy esa es la intención inicial de poder mostrar quién era Juan Setz. Tibor, cuando me diga, estoy a disposición para empezar. Muchas gracias. Puede empezar, señor coronel. Gracias. Bien. Nos preguntamos quién era Juan Setz. Es decir, ¿por qué su paso por las distintas geografías de su exilio nunca fue indiferente? ¿Por qué trascendió en su patria y aquí también? ¿Por qué hoy, después de 116 años de su muerte, seguimos recordándolo y honrando su memoria? La vida de Setz es digna de ser escrita y llevada al cine también. Su historia es la de alguien que desde niño supo superar dificultades y hacer de los problemas ventajas y de las dificultades capacidades. Desde una visión personal, creo que siempre supo qué haría, más allá de los imprevistos. No era hombre de dudas e inseguridades, sino decidido y firme en sus convicciones y objetivos. Los tiempos difíciles de la patria natal lo formaron no solo como soldado, sino como hombre de temperamento y de lucha, con un carácter medido y equilibrado entre razón y pasión. Su destino de soldado pareció marcado por la impronta de su padre, jefe del escuadrón de húsares y combatiente de las guerras napoleónicas. La formación en institutos castrenses desde los 5 años hasta sus 20 fue forjando esa idea, esa vocación que tenía, pero además su carácter. Los sucesos que rodearon su vida en el contexto inmediato y más distante sobrevinieron con una vertiginosidad asombrosa, ubicándolo varias veces en el centro de la escena como si el propio destino lo convocase a ser protagonista de los grandes acontecimientos políticos y militares y sociales que sucedían en gran parte de Europa, en el Imperio Austrohúngaro en particular y en su patria en especial. Transilvania ha sido su cuna y su molde de gloria inesperada. Allí nació y se encontró con la aventura épica más relevante de su corta trayectoria como soldado. Fue nombrado general a los 26 años. Esto tiene una particularidad que recién el señor embajador relataba muy bien, que tenía que ver con que el general Joseph Ben, su comandante, a la sazón polaco, fue quien en el campo de batalla, por sus capacidades, sus cualidades, su heroísmo, su capacidad de liderazgo, lo promovió o lo solicitó su promoción a la superioridad para ser ascendido a grado de general. Pero además tenía una inteligencia aplicada, el arrojo, sus cualidades extraordinarias en el campo de combate, y a que con cierta reticencia inicial contó con la casi unánime aprobación de pares superiores y subalternos. La conducción en ese nivel no lo impresionó ni exaltó su ego, al contrario, su desempeño, aunque apenas opacado por un accidente en pleno acto de sus servicios militares, honró su distinción, y la enorme tarea militar que desarrolló fue siempre acorde a la jerarquía y confianza depositada en su figura. La campaña por la independencia lo llevó a combatir en ambientes geográficos agrestes, hostiles, escarpados, difíciles. Pero su innata simbiosis con el terreno, algo que veríamos y que veremos luego cómo esa simbiosis, esa amalgama entre él y el terreno se conjuga en nuestra geografía argentina. Pero su innata simbiosis con el terreno le ha permitido sortear para sí y sus tropas esas dificultades.
Su espíritu guerrero no lo ha sobrepasado. Supo ser cauto y no arrebatado. Tan estratégico como táctico. Tan despojado de vanidad como humilde ante sus logros y méritos en el combate. Su valor fue puesto a prueba contra las tropas imperiales en reiteradas ocasiones, a sable partido y montado, conduciendo las piezas de artillería al frente de sus hombres como ejemplo del guerrero convencido de su tarea y motivado por el fin superior que lo guiaba, la lucha por su patria. Fue un verdadero artista en la compleja tarea de revertir derrotas cantadas por victorias bravías. No fue casualidad entonces, como decíamos recién, que Ben lo haya propuesto para general a los 26 años. Luego de la intervención rusa en la revolución de 1848-1849, que decidió la suerte de esa guerra, tanto él como Ben fueron los únicos dos generales que no rindieron sus armas al enemigo. La situación complicada hicieron que antes de abandonar el país ocultaran su armamento en circunstancias novelescas. Luego de esto siguió una tarea muy dura, que tiene que ver con el exilio. Sus años completos en el exilio, con la idea del retorno de una nueva guerra de independencia en mente, no murió nunca. Estuvo siempre latente. Las intrigas, los acuerdos ocultos, las traiciones, la suma de aliados imperiales, las ansias de conquistar Hungría por nuevos o ancestrales odios, parece la idea de la Trinidad de Clausewitz, los odios ancestrales, sumado a la limitación de los recursos para mantener una pelea sustentable, llevaron a la dispersión de los hombres que dieron sus vidas y parte de ella por la libertad. Y así llegó el exilio. Y cada uno tomó el rumbo que la geografía le permitió, y en la creencia de que abandonar el territorio no significaba abandonar la lucha. Eso estuvo siempre presente en Setz en todo momento y es parte de sus escritos. El exilio forzado fue una prueba de templanza y expectación a la vez. La constante idea de volver a la patria para verla libre y soberana acompañó su vida en el periplo emigrante y en su larga estada en la Argentina. Sus referencias a la nación húngara a lo largo de sus años de asiento en este suelo confirman tales sentimientos en los términos empáticos, sentimentales y de fuerte comunión con su tierra. Nadie que realmente acepta y ama su origen reniega de él. Setz no ha sido la excepción, sino que por el contrario adoptó este país como suyo, sin entregar un ápice de su nacionalidad tan profundamente arraigada en su mente y en sus emociones por siempre. Se casó con Basilia Ortiz de Rosas Almada, hija del general Prudencio Ortiz de Rosas, hermano de Juan Manuel de Rosas, con lo cual era sobrina de Juan Manuel. Se la apodaba, a ella le decían en los círculos que la conocían, la Rosa Negra, era muy bella, bellísima, y era como algo extraño, y como algo extraño y bello, se la apodaba la Rosa Negra. La llamaban así porque era imposible que hubiera otra mujer tan bella. La conoció en Sevilla, en parte de su periplo como exiliado, en esas callecitas de Sevilla, redacta muy bien esto en sus memorias el propio Juan Setz. La conoce, tienen una relación epistolar luego de esto, y en uno de esos momentos su novia, su prometida, le entrega una carta, ya que él iría a Southampton a charlar con Juan Manuel, debido a que Prudencio, su padre, había muerto hacía poco tiempo, cosa que hace, va a Inglaterra, se entrevista con él. La misma noche que llega, Juan Manuel tiene la deferencia de ir a visitarlo a su hotel, charlan acerca de ciertas particularidades, generalidades, entre ellas le cuenta las características de nuestro ejército, el ejército nacional, un ejército de línea, que faltaba organización, que le cuento un poco sus avatares en sus tiempos, a cargo de la provincia de Buenos Aires, y habla de las bondades de Urquiza, curiosamente, y le pide que en algún momento, si en algún momento llegase a entrevistarse, a verlo a Urquiza, le pida que le devuelva parte de sus propiedades, las cuales habían sido
expropiadas cuando él, luego de la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, abandona el país. Curiosamente, eso se da 10 años antes, curiosamente 10 años después, se firma el decreto de creación del Colegio Militar de la Nación, en el cual Juan Setz, en junio de 1870, habilita los cursos en la llamada Casona de Palermo, que era la Casona de Rosas. Las cuestiones de la vida, no sé si casualidad o causalidad, pero ocurren, en este caso, confluyeron en que en la Casona de Rosas el inicio del Colegio Militar de la Nación se da allí. Desde mediados de la década de 1850 comenzó la llegada de familias europeas a la Argentina. Los motivos son múltiples y van desde la búsqueda de oportunidades al exilio, pasando por una amplia gama de razones que poco tiempo después, con el inicio de las olas de inmigrantes impulsadas por Sarmiento y alentadas previamente por el romanticismo de la llamada generación del 37, poblaron, tiñeron de distintas lenguas, costumbres y particularidades a gran parte de este país. Una identidad cultural, social, nacional y comunitaria es fuerte cuando es capaz de convivir libremente con otras sin perder la propia y enriqueciéndose de ella. En ese proceso iniciático, Setz decidió que su vida tomaría otro rumbo junto a su familia y que las expectativas dependían en gran parte de sus intenciones, cualidades, pero fundamentalmente de sus iniciativas. Pues esa quizás sea la gran diferencia entre hacer o esperar que los otros actúen por nosotros. Y Setz tomó la iniciativa como lo hizo prácticamente a lo largo de su vida, y así creó su propio destino. Esa era un poco la imagen de Setz, un Setz muy joven, que tomó las riendas de su vida desde muy pequeño, y que llegada a esa opción de trasladarse de su Europa a América, era también una decisión sumamente importante y trascendente. Por ello, en mayo de 1860 se embarcó junto a su esposa y su hijo León, recién nacido, con destino a Buenos Aires, llegando a estas tierras porteñas y siendo recibido en esos momentos por algunos miembros de la familia Rosas que habían quedado en Buenos Aires, con algunas de las pocas propiedades que tenían, una de ellas en San Telmo, en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, y por el joven Lucio Victorio Mansilla, un personaje extraordinario de nuestro ejército y de nuestra cultura, escritor de esa obra literaria extraordinaria, Una excursión a los indios ranqueles, de la que casualmente o causalmente Setz es parte, ya que la escribe siendo él comandante de la zona donde Setz estaba haciendo los relevamientos fronterizos un tiempo más adelante. La vida los unía. A poco de eso, quiso ir a presentar sus respetos al propio Urquiza, un poco en afecto y en respeto a la palabra que había tenido con Rosas en su momento. Derqui era el presidente de la Confederación en esos momentos, habló con él, tuvo que volver a Buenos Aires con cierta urgencia en el contexto de esos tiempos son meses, ya que la pelea entre la Confederación y Buenos Aires estaba en ciernes, estaba ya pronta a empezar y que terminó en Pavón y la presidencia de Mitre. Al regresar, un poco descorazonado, retomó esos estudios que él ya había aprendido en su formación intramuros en el imperio, de geodesia, matemáticas y agrimensura. Y dio exitosamente un examen ante una muy calificada junta evaluadora. Tenían por entonces una nueva herramienta, bajo el amparo de una titulación oficial que le permitiría desarrollar formalmente su tarea en tierras para él desconocidas, pero poseedor de un método universal de su disciplina, acompañado por su prestigio de guerra y altísima aptitud intelectual y profesional. Por entonces, el general Mitre, un gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado del Poder Ejecutivo Nacional,
le encomendó la tarea de efectuar un relevamiento de los terrenos del Azul, lo que hoy conocemos como la localidad de Azul. Localidad creciente por entonces en el centro de la provincia de Buenos Aires y también de distritos aledaños. Ahí empieza su tarea de descubrimiento o de relación con el terreno, esa simbiosis de la que hablábamos hace un rato. Pudo culminar con éxito al lado de otro personaje extraordinario como ha sido Adolfo Sordó, un topógrafo agrimensor extraordinario que es el fundador de las ciudades conocidas acá como Bellavista y San Miguel. En el año 1865 se realizaban cambios en la Comandancia General de Armas, cuando desde entonces se determina la creación de lo que se llama la Mesa de Ingenieros. La Mesa de Ingenieros estaba dedicada a la creación de planos y tomando como base los datos aportados por las expediciones realizadas por efectivos militares en distintas partes de nuestra geografía. Dice la revista del Instituto Geográfico Militar del año 1986, la mesa fue posteriormente en 1872 adscripta a la Secretaría del Ministerio de Guerra con la denominación Oficina de Ingenieros Militares. Prestaron servicios en ella Jordán Wisowski, polaco, Francisco Hodge y los ingenieros Adolfo Evelot y Octavio Pico, entre otros. Esto es la gran capacidad que tenían nuestros ingenieros, pero esta necesidad que teníamos de la capacitación sumamente importante con la que venían gran parte de esas masas inmigratorias con profesionales de alto nivel, fue lo que potenció el logro que necesitaba Argentina en cuanto a la expansión y en cuanto al conocimiento de su terreno. Es decir, lo primero que necesitaba era conocer su terreno, saber dónde estaba parado, y había enormes porciones de tierra en distintos sitios que no se conocían de qué se trataba. Esta organización fue la base primigenia de nuestra ciencia topográfica, iniciada en las urgencias militares primero y luego devenida en la necesidad geopolítica de conocer, comprender y determinar con la mayor precisión los espacios nacionales. El inmenso aporte de Setz, como de otros pioneros locales y extranjeros, jalonó el territorio y dieron cuenta de la enorme importancia de contar con expertos en la materia, dispuestos a un gran esfuerzo e incontables sacrificios en pos de las necesidades de un país que necesitaba de eso. La topografía se encontraba en pleno proceso de aprendizaje y desarrollo. El vasto territorio argentino era terreno suficiente para la formación y perfeccionamiento de quienes dedicaban su vida profesional a tan relevante labor. Setz resulta entonces el gran artífice de la posterior creación del Instituto Geográfico Militar y del que fuese su primer director el coronel Manuel Orascuaga. Entretanto, la guerra de la Triple Alianza había impuesto todo tipo de necesidades a la Argentina. Recursos humanos, materiales, financieros, entre otros. Pero contando con ellos no bastaba para satisfacer las exigencias del conflicto. En su contexto inicial, el ministro de Guerra, Juan Andrés Gelioves, por orden de Mitre, le encargó a Setz la creación de un cuerpo de ingenieros zapadores, que habría de ser el primero en su tipo, y que tendría luego, como hasta ahora, con variaciones en el tiempo, la magnitud de batallón, para lo cual se le otorgó el despacho de coronel con fecha de alta al ejército argentino como ingeniero militar el 18 de marzo de 1865. En poco tiempo de preparación no fue motivo como para no entrenar o entregar lo mejor de sus conocimientos. Fue quien diseñó, instruyó, adiestró este insigne y pionero elemento, en estrecha colaboración con oficiales de renombre del ejército, tal como lo fue su segundo jefe, el entonces mayor Alejandro Díaz. El mayor Alejandro Díaz tenía 30 años, era recién llegado de haber estado 5 años en la Academia de Saint-Cyr, en Francia. Sí, tenía un prestigio ganado, muy bien ganado, y se había hecho cargo de ese elemento de zapadores, ya que Setz se enferma. Ya estaba lanzada la operación para apoyar en las tareas de
de zapadores, con los zapadores en la guerra de la Triple Alianza, y el mayor Díaz se hace cargo. Poco a poco de haber ascendido a teniente coronel, es muerto en Curupaití. Este batallón tiene la particularidad de haber sido desdoblado en este tiempo en el que participó, prestó servicios en Concordia, Paso de la Patria, Paso de los Libres y en Itapirú. Las arduas tareas posteriores a la recuperación de la salud, Setz ya tenía una enfermedad que lo aquejaba, lo encontraron trabajando arduamente a Setz en la mensura de tierras y la educación, mediante sus conocimientos científicos y procesados por su sabia experiencia. Así, y tal como los conocimientos científicos que expresamos, efectuó relevamientos en distintas geografías del extenso territorio argentino. Pasó por Santa Fe, Esperanza, Rosario, Paraná, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, entre otros puntos salientes de sus mediciones fronterizas y tareas topográficas, sentando jalones, rutas y poblados. Esto no implica que no haya estado en otros sitios. Córdoba es uno de ellos, La Pampa también, en este contexto y en este tiempo. Por ello es que gran parte del país debe a sus proyectos los tendidos de rieles y telegráficos que conectan provincias y estas provincias con sus ciudades interiores. Los trabajos propios de su ciencia tuvieron el valor agregado del arte en su máxima expresión. Cuando Martín de Gainza asume la primera magistratura, el ministro de la Guerra, que era coronel, le comisiona a Setz levantar un mapa general de la frontera de la República al norte y al este del territorio de La Pampa, por lo que, al igual que con su amigo Mansilla, Setz, que sabía el profundo significado que tenía efectuar relevamientos desde lo científico y lo cultural, lo llevan adelante con todo éxito. Esta travesía a la frontera implicó una tarea encomiable de altísimo riesgo, dado precisamente los permanentes enfrentamientos entre los pueblos originarios y las fuerzas estatales. La desconfianza mutua implicaba una grieta muy difícil de cerrar, por lo que solo el combate o las relaciones interpersonales, como el trato frontal entre unos y otros, podía permitir el movimiento de la travesía. Y aquí hay algo muy particular en Setz. Ambas situaciones se hicieron presentes en el trayecto. Y si bien viajaba apenas acompañado por una muy pequeña escolta, Setz optó por la frontalidad y la posibilidad abierta de diálogo con los caciques, como lo haría años más tarde en otras campañas topográficas. La idea de Setz, hombre de diálogo, hombre razonable, hombre calmo y con gran capacidad de persuasión. Logró esto a lo largo de gran parte de su vida. Cuando vuelve a Buenos Aires le ofrecen un cargo relevante en el ferrocarril, pero su compromiso estaba previo con la creación de un instituto militar que había acordado con el propio gobierno nacional. Por ello, el 22 de julio de 1870, a poco más de 2 meses del asesinato del general Justo José de Urquiza, se da por establecido el Colegio Militar de la Nación, con fecha 11 de octubre de 1869. La necesidad de organizar un ejército nacional no era un problema menor, si no se contaba con los recursos materiales y financieros, pero fundamentalmente los humanos, capaces de afrontar semejante desafío. Y allí aparece la figura de Setz, que, formado en la educación intramuros de una de las más prestigiosas escuelas militares del siglo XIX, asumía la dirección de un instituto nuevo, diferente, con una enorme cantidad de problemas para resolver y por crear. Desafío enorme si lo había para quien en los corrillos del ejército de Buenos Aires y en los cuarteles próximos a los sitios donde jalonó fronteras y trazados de ferrocarril y telégrafos, era bien reconocido y gozaba de un prestigio bien ganado en su patria y en esta su nueva tierra. El colegio militar ya era una cuestión de Estado, no solo para Sarmiento, sino para su gobierno y para el propio Estado, pero también para el ejército de línea, que aunque no del todo bien organizado, había cumplido gallarda y valientemente su misión en la guerra de la Triple Alianza. El instituto y sus engranajes comenzaban a moverse raudamente para el logro inicial de mantener un número suficiente de alumnos con la calidad y cualidad de ser futuros oficiales. Esa importancia se veía reflejada en el seguimiento casi cotidiano de lo que allí ocurría. Tanto las altas
Las bajas y las sanciones disciplinarias de los aspirantes, así se llamaban por entonces, eran propias del presidente de la República. Él firmaba las altas y las bajas. En abril de 1874, entre 1870 y 74, Juan Setz ocupó la dirección del Colegio Militar de la Nación. En abril de 1874, por decreto del superior gobierno, Setz recibe la orden de dejar el cargo de director para entregar el mismo a manos del coronel de artillería Mariano Moreno, a la sazón hijo del ilustre Mariano Moreno, que había sido secretario de la Junta, primera Junta de Gobierno Patrio. Había finalizado de este modo el periodo basal del Colegio Militar Nacional, centrado en la figura de un hombre que aportó su vasta experiencia como militar de escuela, formado en las guerras de una Europa en permanente conflicto, y que su profunda vocación educadora lo coloca no solo como el primer director, sino como un ejemplo del educador militar que actuó con sus oficiales y cadetes sin dejar de lado las jerarquías y el nivel de su cargo, siendo un adelantado en materia de transmitir el conocimiento íntegro y de una gran identificación con la idea de preparar hombres educados en el arte y ciencia militar para que sirvieran a los intereses de la nación. La primera dirección a cargo del coronel Setz imprimió una didáctica y pedagogía que derivaba de su escuela de formación y perfeccionamiento europeo. Su estilo de conducción fue férreo pero paternalista, con un alto vuelco en la enseñanza de las ciencias exactas y biológicas, donde hacía especial hincapié, y que se imponían de algún modo sobre las humanísticas, como también al completo control de los lapsos vacíos de contenidos, aplicando en esos una dedicada labor y acción educativa fuerte en valores, algo que transmitió a lo largo de toda su vida. Así dan cuenta los programas de estudio desde el originario primer coronel director hasta finales del siglo XIX. La dirección del coronel Setz, quien por haber sido el primer director del instituto, es emblemática por su acción y proyección a futuro respecto al ideal oficial que se deseaba para el ejército. Después del retiro de la dirección del colegio, Setz vuelve otra vez a sus predilectos mapas geográficos en Entre Ríos con su familia. Examen como agrimensor y por gestión del propio gobernador Echagüe, desarrolla los registros catastrales de la provincia y primeros en el país. Su paso por Entre Ríos ha dejado la estela de su trabajo en el magisterio y de su experiencia profesional civil y militar al servicio de la educación de mujeres y hombres que se lanzaban al gran desafío que significaba entonces formarse académicamente. Un pequeño dato. Ejerció en la Escuela Normal de Mujeres y en el Colegio de Concepción del Uruguay. Hay unas, dentro de las placas que ustedes están viendo, había una detrás que daba cuenta de su paso en ese lugar. Ese es un aporte muy valioso de Eva, que está presente, que ha tenido la deferencia de facilitar. De regreso a Buenos Aires se abocó a proyectos de envergadura en el Departamento Topográfico Provincial, de donde surgieron proyectos y hechos concretos, como por ejemplo el diseño ferroviario del centro norte de la jurisdicción, trazado de caminos, rutas, mensuras en el contexto de la nueva ciudad de La Plata que estaba creciendo. En 1884 Setz pasa a ser el jefe de la denominada Cuarta Sección del Estado Mayor, pionera en la posterior creación del arma de ingenieros, en el desarrollo de académicos de oficiales y en las tareas de trazados y generación de acciones concretas relacionadas con la construcción de caminos, puentes, tendido de telegrafía y extensiones ferroviarias, entre otras participaciones relevantes, la cual lideró hasta 1896. Por eso, y desde ese espacio de trabajo y decisiones, la Oficina Topográfica del Estado Mayor General representaba en su figura el punto más alto del relevamiento topográfico y del estudio de la geografía nacional. Al año siguiente diseñó lo que sería la Escuela de Ingenieros Militares, de la cual se hizo responsable en 1886. En relación con aquellos que contribuyeron al desarrollo académico y a generar distintas formas de pensamiento y juicio crítico desde sus escritos y obras, el coronel doctor José Luis Speroni en 2007 expresaba: la claridad conceptual, el respeto, la libertad intelectual, el conocimiento teórico y el basamento experimental
eran el entorno con que estos hombres sostenían sus ideas. El coronel Juan Setz, tanto desde la jefatura de la 4ª sección del Estado Mayor como de los artículos publicados en la revista del Club Naval y Militar, comenzó a alertar sobre los avances científicos y técnicos de la época. Explosivos, ferrocarriles, pontones y telégrafos requerían de personal y organizaciones especializadas. En este sentido, sus publicaciones en la revista militar que ha sido su principal editor, resultaron de inestimable valor científico para el Estado y de consulta permanente para estudio y empleo práctico por parte de alumnos de distintos institutos y también para el público especializado que necesitaba y demandaba nuevos saberes. En este sentido, un párrafo aparte para su amantísima esposa, Basilia, quien lo siguió en cuanto a aventura y situación pudo. Sus hijos y ella han sido sus grandes amores. Lo cuidó, le dio ánimo, le dio el espíritu que necesitaba para seguir adelante ante tantos contratiempos que ha tenido. Pero eso ha sido propio de una gran mujer como lo fue Basilia, al lado de un extraordinario personaje como lo era Juan Setz. Ella fallece en 1891, en enero de 1891. En Hungría, por entonces, la situación política general se había estabilizado y habían notado que Setz se encontraba con vida en nuestro país, ante lo cual se contactan epistolarmente y entre alabanzas mutuas y acuerdos por los servicios prestados, genera en Setz la intención de volver a la patria en algún momento, pero se ve frustrada porque enferma y muere en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1904, a la edad de 88 años. El general Riccieri despidió sus restos, con las honras militares correspondientes que descansan en la bóveda de la familia Rosas en el cementerio de la Recoleta y que luego, en octubre de 1869, fueron trasladados a la capilla del Colegio Militar de la Nación como homenaje de este instituto a su padre director. Algunas reflexiones finales. Nos habíamos propuesto tratar de develar los interrogantes de quién era Juan Setz, por qué su paso en las distintas geografías de su exilio nunca fue indiferente, y por qué hoy, después de 116 años de su muerte, seguimos recordando y honrando su memoria, y por qué trascendió en su patria y aquí también. Y hemos tratado de algún modo de dar respuesta a cada una de ellas a lo largo de esta exposición, dando cuenta que Juan Setz ha sido un hombre íntegro, de convicciones claras, de temperamento firme, formado en la espada, el fusil y la maraña del combate, pero a la vez un hombre culto, conocedor, anticipado a los hechos, intelectualmente genial, un conductor por naturaleza, con iniciativa creadora y a la vez que un sabio decisor. Tibor, interrumpido por favor. Señor coronel, no ha desactivado su micrófono, disculpe. Por favor, active su micrófono. No lo escuchamos. ¿Me han escuchado hasta ahí, no? Muchas gracias. ¿Ahora se escucha de nuevo? Sí, ha empezado a tratar las respuestas de sus preguntas iniciales. Bien. Juan Setz ha sido un hombre íntegro, de convicciones claras, de temperamento firme, formado en la espada, el fusil y la maraña del combate, pero a la vez un hombre culto, conocedor, anticipado a los hechos, intelectualmente genial, un conductor por naturaleza, con iniciativa creadora y a la vez que un sabio decisor.
Hizo escuela en cuanto sitio estuvo, dejando huella perenne en quienes han tenido la fortuna de tratarlo en los más diversos círculos y en todos los niveles sociales, en todos los estadios de su vida y en las más variadas de las situaciones. Los homenajes han sido una constante en nuestro país, no habiendo sido olvidado ni su nombre en el ejército ni en la sociedad civil, desde el batallón de ingenieros 1 que lleva su marca, pasando por calles en las distintas geografías argentinas, hasta el tallado en madera de su rostro en la Plaza Hungría de esta ciudad, dan cuenta de la honra a este gran hombre, al que vemos trascendente por el tenor de sus virtudes y al cual recordamos como cultor del diálogo y del consenso, luchador por la libertad de su pueblo, líder conductor desde la palabra y la obra, ejemplo de prudencia y templanza, caballero en el más sentido y amplio espectro literal, sentido sencillo y genial en la concepción militar. El fundador del Colegio Militar nos ha dejado valores inmutables en el tiempo: el esfuerzo, el sacrificio, el coraje, la vocación, el servicio, la humildad, la entrega, la camaradería, la rectitud, el sentido de justicia, la inteligencia, el amor a la patria y a su familia, la identificación con una causa y la convicción de que con uno solo no alcanza, sino que la milicia y la vida cívica es trabajo integrado. En definitiva, podríamos preguntarnos cuántos de esos valores hoy ponemos en práctica. El coronel Juan Setz fue hombre de dos patrias, una del corazón, de la tierra amada y jamás olvidada, y la otra del corazón y la adopción. Con las dos se identificó, por ellas trabajó, luchó y ofrendó su vida desde el sable y el caballo hasta el trabajo diario en los despachos, los cuarteles y el terreno. Podemos afirmar entonces que Juan Setz ha sido un exponente cabal de guerrero bravo y ciudadano ejemplar. Muchas gracias. Pues le quedamos muy agradecidos por su valiosísima conferencia, muy interesante, y quisiera destacar, es muy grato para nosotros que la realización de esta charla sea justo en la fecha del 151 aniversario de la fundación del Colegio Militar de la Nación. Le doy las gracias nuevamente, señor coronel, por compartir su conferencia. Me llamó la atención y quisiera destacar que me parece muy conmovedor su admiración hacia la persona del coronel Setz y a través de él hacia la cultura húngara. Al presentar al señor coronel, hemos mencionado que fue distinguido con la Cruz de Mérito de San Ladislao, rey de Hungría, en el grado de caballero, otorgada por la Sociedad de San Ladislao y la Orden de Caballería. Quiero informarles que está presente el señor licenciado Juan Honfi. La agrupación de excombatientes en húngaro Magyar Harcosok Bajtársi Közössége desarrolló una excelente relación con el Colegio Militar de la Nación, que fue fundado por el general húngaro János Setz, reconocido por el gobierno argentino como coronel. Los excombatientes Vitéz Domonkos Ladányi y Vitéz Loránd Ferenczy delegaron al licenciado Juan Honfi la responsabilidad del mantenimiento de las relaciones con el Colegio Militar de la Nación por su condición de capitán regional del Orden de Caballería San Ladislao. La Orden de San Ladislao de Caballería fue inspirada en San Ladislao, rey de Hungría, reconocido como santo de la cristiandad. Son caballeros aquellos que se distinguieron por sus actividades en pro de Hungría y su defensa y difusión desinteresada de la cultura húngara. Y ahora quisiera, le quedaría agradecido al licenciado Juan Honfi, si Juan, si usted podría presentar, nos podría ampliar, por favor, acerca de la Orden de San Ladislao. Le doy la palabra. Juan, ¿nos escucha?
ahora, no, ahí está Juan, mi hijo. Hola, Juan. Dale, papi, tenés que hablar vos ahora. Estamos escuchando. Bueno, preparé una breve charla también sobre Juan Seix y mi relación con él, que en realidad nace con mi amistad con Lodan Domokos y con Ferenc Loran, dos excombatientes húngaros que durante décadas han luchado en la República Argentina manteniendo las mejores relaciones con las Fuerzas Armadas Argentinas y sobre todo con el Colegio Militar de la Nación. Casualmente, a partir del año 2003, cuando con el capitán Lodan Domokos fui a visitar al coronel Seix, al coronel Drueta, lo he visto trabajando de una manera realmente fantástica en la investigación de la vida del coronel Seix. Y en ese momento, juntamente con mi amigo Lodani, le otorgamos al coronel la distinción otorgada por nuestra Orden de Caballería al mérito por su dedicación y por ese interés en el estudio del coronel Seix. No nos hemos defraudado, porque en este momento el coronel, le mando un gran abrazo, hace años que está trabajando en la biografía, en un estudio muy profundo sobre el accionar del coronel Seix, tanto en Hungría como en la República Argentina. Y realmente le tengo que agradecer su trabajo y estamos en este momento él concluyendo la biografía del coronel Seix y atareados estamos también en ver cómo podemos hacer la publicación de esa biografía que entiendo va a ser de muchísimo valor tanto para la República Argentina como para Hungría. También tengo que resaltar que la señora Magdalena Pal y la señora Eva Puricelli, dopo si sopo de Puricelli, en los últimos 20 años que hemos estado trabajando juntamente con los altos oficiales del Colegio Militar, han estado siempre presentes y han demostrado siempre un interés fantástico en el cariño hacia el Colegio Militar y en digamos, su participación en los actos conmemorativos, tanto del festejo del día 11 de octubre, como de los otros acontecimientos importantes del Colegio Militar. Hemos desarrollado una serie de proyectos. No quiero dejar pasar este momento para agradecer también muy especialmente al doctor Gelenichova, nuestro querido embajador, que hace un par de años atrás se ha dedicado con mucho esmero y con mucho interés en relacionarse con el tema de la trayectoria del coronel Seix en la República Argentina, en el tema de la biografía cuyo trabajo está desarrollando el coronel Drueta, y en promover el grado post-mortem a general del coronel Seix, en lograr, ha sido una tarea también, digamos, nuestra, de un tiempo a esta parte muy, muy importante, que los dos colegios militares se puedan encontrar. El sesquicentenario fue una fecha fantástica para promover esta idea, y afortunadamente lo hemos logrado gracias a que en ese momento el teniente general del ejército argentino, Pasqualini, juntamente con el señor ministro de Defensa de Hungría, el doctor Benko Tibor, lograron que una delegación del Colegio Militar Húngaro visitara a la Argentina, en ese momento acompañado
por la coronel Clara Ketchkamich, esposa no me va a venir el nombre. La cuestión es que hemos tenido unos pequeños resultados en cuanto a reuniones de camaradería con los altos oficiales, en cuanto a el acompañamiento de la idea de que los ex directores del Colegio Militar, todavía imbuidos en ese espíritu fantástico de su primer director, el coronel Setz, en buscar la forma de que él también sea un general argentino. Si ustedes ven la galería en el Colegio Militar, van a ver que prácticamente todos los directores han sido generales y su fundador coronel. Bueno, esa es una pequeña espina que tenemos metidos los húngaros, residentes argentinos, que tenemos, por supuesto, el puente de las dos patrias, en lograr que realmente podamos un día decir que el primer director del Colegio Militar también es un general. Claro, la vida continúa y el proyecto, digamos, más importante es que entre los dos colegios haya una posibilidad de intercambio, haya una posibilidad de colaboración en cuanto a ambos colegios y que la figura del coronel Setz realmente sea la persona que una a las dos naciones en su parte, digamos, de formación de altos oficiales en la República Argentina y en Hungría. En cuanto a la orden de caballería, es una orden húngara, tal vez la única y la más importante de las órdenes húngaras, por cuanto se basa en que San Ladislao fue tal vez el primer caballero cristiano, digamos, centrado en los principios cristianos en cuanto a la defensa de la cristiandad. El Vaticano quería nombrarlo a él, en realidad lo nombró a él como el primer responsable para las cruzadas. Lamentablemente, San Ladislao muere antes y no puede organizar las fuerzas armadas necesarias como para ir a realizar la primera cruzada. El Vaticano siempre lo reconoció a San Ladislao como el caballero, el santo de la caballería, el exponente del caballero, el militar honorable, el militar caballero. Así es que nuestra orden se ha basado en esa forma de concebir la parte militar, la parte cristiana y la parte de caballería. Hace 20 años que yo estoy estudiando y participando en proyectos y en la forma de compartir relacionándolo con Hungría. Y si me cabe, un poco así, dar una palabra sobre lo que yo he leído, estudiado sobre el coronel Setz, es una sola palabra que quisiera dejarles a todos ustedes. Un hombre honorable. El honor fue el sello principal del general húngaro Setz y del coronel argentino Setz. Esa honorabilidad que un poco así llevamos como semilla interna todos los húngaros. Toda esa honorabilidad que realmente nos ha dado un ejemplo fantástico en la personalidad del coronel Setz. Muchas gracias por esta charla, muchas gracias al coronel Drueta, muchas gracias a todos aquellos que durante decenios a través de los excombatientes húngaros han mantenido las muy buenas relaciones con su patria y con sus raíces y con su nueva patria y con sus camaradas de armas en la República Argentina. Un abrazo para todos los que me escuchan y Tibor, para vos muchísimas gracias. Muchas gracias al señor embajador por sus palabras y
Coronel Drueta, amigo, un abrazo y gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Nos sentimos muy honrados por la participación del excelentísimo señor embajador, por la brillante presentación del señor coronel. Yo quisiera unir a los comentarios que acabe de leer. Ojalá la biografía del coronel Setz pueda ser publicada y pues muchísimas gracias de todo corazón al señor coronel por transmitir tantos conocimientos sobre el coronel Setz. Y quisiera simplemente destacar un comentario escribe Julio Széchenyi: creo que a todos nos enorgullece saber que inmigrantes acogidos por esta tierra dejaron un digno legado del cual debemos enorgullecernos. Muchísimas gracias. Y pues según voy a hablar con el altavoz. Alguien me dice que no me escuchan. Pues ahora es el tiempo cuando hay posibilidad de plantear preguntas y hacer comentarios. Yo les pido que hay un botón que, bueno, en inglés raise hand, que significa levanta la mano virtualmente, y entonces según una orden, pues le voy a dar a cada uno la palabra. Eva Sabo. Solamente un gran saludo a Guillermo Drueta, y realmente me alegro muchísimo de haber podido enviarle la documentación que conseguí a través de mi hija, que vive en Concepción del Uruguay, del Colegio Nacional tan antiguo de Concepción del Uruguay. Lo hicieron como un favor y sacaron fotocopia de los libros donde profesor era el coronel Setz. O sea que realmente me alegro mucho de haber dado un granito de arena para esta investigación tan interesante. Así que un abrazo, Guillermo. Gracias, Eva, muy amable. Muchas gracias por ese aporte. Todos los aportes que uno recibe son siempre no solo bienvenidos, sino que es un aprendizaje. Así que muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle al coronel Drueta si puede darnos nuevamente idea de cómo había sido el nombramiento del coronel Setz en ese momento histórico argentino, donde el presidente Sarmiento, frente a tres frentes difíciles, tuvo que decidir el nombramiento del coronel Setz, tanto así que estaba Calfucurá a muy poca distancia de Buenos Aires, la guerra de la Triple Alianza, los montoneros en Entre Ríos. Cuéntenos en dos palabras, coronel, porque ese momento fue realmente histórico en la República Argentina, y usted lo planteó muy bien en ese momento allá en el Instituto Geográfico Militar. Bueno, creo, Juan, que usted se refiere a la designación de él como director de colegio, ¿no? Correcto, en ese momento, ¿cuál era el panorama argentino? Bueno, había una situación de crisis. El Sarmiento se había hecho cargo en 1868 de la presidencia, una Argentina inestable, difícil, y la necesidad de contar con la idea de contar con un ejército regular era uno de los principales problemas. Ahora bien, la creación o la reorganización del ejército era algo que era posible. El tema era generar nuevas formas de conducir el ejército a largo plazo, no en el corto plazo.
La decisión de Sarmiento no había sido fácil, pero Sarmiento tenía una particularidad con respecto a Sets. Los dos eran grandes pensadores, pero a su vez eran grandes hacedores. La idea de designar a Seth no fue al azar, no fue una cuestión azarosa. La idea de Sarmiento, un enorme hacedor, como dije recién, desde la línea ferroviaria, desde la escuela naval, desde los trazados de distintos tipos telegráficos, las mensuras, y por supuesto el Colegio Militar de la Nación, como una idea que venía desde hace ya muchísimo tiempo, estamos hablando que venía desde el momento, desde 1810, que viene nuestra Revolución de Mayo, ya había una idea primigenia de colocar un instituto militar. Sarmiento tiene esa responsabilidad porque es un momento histórico. Y decide, previamente consulta con su ministro de Defensa, coronel Martín de Gainza, que llega a general mucho después, y la idea era que él sea quien se haga cargo. Pero no en desmedro de aquellos oficiales que se habían hecho en el campo de batalla sin un instituto que los formara, se habían hecho en el campo de batalla, sabiendo de qué se trataba, eran soldados que habían llegado a general y generales de gran estirpe guerrera, pero no estaban formados, si no era ninguna limitación, pero no estaban formados en una escuela que querían que a largo plazo así sea. La idea de Sarmiento, en apoyo a esta situación, fue la designación de Sets. Ahora, la designación de Sets no surge únicamente de Sarmiento, sino que surge de aquellos que ya lo conocían a Sets en Corrillos, pero además, particularmente de Martín de Gainza, que es el gran impulsor de él. Al final, Martín de Gainza termina siendo parte importante de su relevo en 1874, cuando él deja el colegio militar. Correcto. Pero en realidad, el gran impulsor de su llegada como director al Colegio Militar de la Nación era él. Había otros que también estaban compitiendo. No se olvide que estaba Mariano Moreno, el hijo de, como había citado recién, que también estaba en esa posibilidad de poder lograrlo. Sin embargo, Sarmiento se inclina por Sets en este caso. Juan, espero haber sido un poco claro. Claro, no sé si, muchas si gracias, Guillermo. El tema era, ¿qué hacían los lanceros en Junín? ¿Qué pasaba en Entre Ríos con los montoneros? ¿Qué pasaba con la Triple Alianza? ¿Qué pasaba en ese momento con la fuerza con la que contaba Sarmiento? Ese fue el momento, digamos, álgido, duro de la decisión de Sarmiento, de decir, bueno, acá tengo 3 frentes, necesito oficiales de... Esa parte era la que a mí realmente me había entusiasmado de su exposición. Claro, hay una serie de frentes abiertos, Juan. ¿Cómo? Sí, hay una serie de frentes abiertos, Juan, sí. Sí, no eran nuevos, no eran nuevos en Argentina. En ese momento eran muy particulares porque teníamos una guerra encima. Sí, claro, la guerra del Paraguay era un condicionante extraordinario y lo ha sido. Y de hecho que tenía a lo largo y a lo ancho del país una serie de frentes abiertos que lo condicionaron muy puntualmente. La idea no era a corto plazo, la idea siempre fue de él a largo plazo. De hecho que la Escuela Naval y el Colegio Militar surgen con la idea del largo plazo. Pero sí, esos frentes estaban abiertos y dolían mucho a la Argentina, que estaba desorganizada política y militarmente. Sí. Muchas gracias, Guillermo. Yo voy a leer todos los comentarios, cada uno, pero antes de hacerlo le doy la palabra a Endrelozzi. Sí, creo que voy a expresar lo que sentimos, todo lo que escuchamos esta charla del coronel Druetta. Fue algo brillante, fue didáctico, fue ameno, aprendimos muchísimo, así que simplemente quiero darle muchísimas gracias de parte, creo que de todos nosotros. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Igor, ahí había una pregunta, alguien preguntaba acerca de los hijos, dónde habían nacido. Sí, no sé quién exactamente, pero había visto eso. Su primer hijo, ¿puede ser que lo conteste o...? Sí, contesta. Por favor.
Bien, su primer hijo nació en Portugal, en Lisboa, y luego sus 2 hijas nacen acá en Buenos Aires. Tiene 3 hijos, León, Cecilia y Celia. Cecilia y Celia nacen en Argentina, en Buenos Aires, y León nace en Lisboa, poco antes de venir para acá. Esa era una de las que había visto como para responderle, Tibor. Muchas gracias. Intento evitar, voy a leer todos los comentarios. Eva Sabo ya intervino, pero también está muy agradecida por la interesante historia y por toda la investigación. Pues el señor coronel se acabó de responder a la pregunta de doctor Daniel Carauni. Señor coronel Guillermo Moyar le felicita, y felicitaciones impecables. Señora Gabriela Wagner, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Cristian Todd, también muy interesante. Lorelei Laszlo, gracias coronel, gracias por transmitirnos tan interesante historia. Patricia Laszlo, muy interesante, gracias por la exposición. Otra persona, lamentablemente no sé cómo se llama, brillante exposición digna de publicación. Carlos Franzante, brillante exposición, felicitaciones, estimado amigo. Y ahí se alusión citaba el mensaje de Julio Cecchini. Muchísimas gracias, Guillermo Drueta, un gusto conocerlo y muy agradecido por sus conocimientos vertidos en esta reunión. Creo que todos nos enorgullece saber que inmigrantes acogidos por esta tierra dejaron un digno legado del cual debemos enorgullecernos. Julia Borga, brillante exposición, felicitaciones. Ojalá la biografía del coronel Zetz pueda ser publicada. Pues sí, Gabriela Wagner parece que ya no está conectada, pero ha escrito que saludos al coronel Drueta y en especial a su hija, futura musicoterapeuta. Claro, porque Gabriela es especialista en este Muy bueno. Sí, sí. Bonita. Sí, sí. Y pues otra vez el señor coronel Guillermo Moyar, gracias al coronel Speroni por el contacto con el coronel Drueta. Un abrazo al coronel Speroni. Muchísimas gracias. Eva Sabo, me alegro mucho de haberle podido hacer llegar la información de Concepción del Uruguay. Y claro, Lozzi ya nos ha comentado una charla extraordinaria, didáctica, completa y amena. Muchas gracias. La señora presidente de la Federación de Entidades Húngaras, Isabel Red, muchas gracias, coronel Guillermo Drueta, por su investigación y exposición. También, Isabel, un paralelo entre Juan Zetz y el general José de San Martín es que ambos fueron alumnos destacados en sus respectivos institutos militares y ambos hablaban fluidamente 5 idiomas. Daniela Markiewicz, muchas gracias. Muy importante e interesante aporte a la integración de las culturas húngara y argentina. Claudia Todd de Misiones, muchas gracias por la charla, siempre muy interesante. Me enorgullece el aporte húngaro a nuestra nación argentina. Quisiera leer el mensaje de la señora presidenta Isabel Red. Como miembro de caballería de la Orden de San Ladislao, he participado en ceremonias y homenajes al coronel Zetz, no solo en el colegio militar, sino también en el batallón de zapadores de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, durante más de 20 años. Ángel Subtión, muchísimas gracias en esta tarde.
he cargado mi mochila de conocimientos de la vida como militar, todo muy claro y muy interesante. Tibor, ¿me permitís un minuto? Claro, te doy la palabra. Tibor, Sí. quisiera un poco rememorar el momento en que fue el sesquicentenario de la fundación del Regimiento de Zapadores de Santo Tomé. En ese momento, gracias al coronel Drueta, habíamos viajado a Santo Tomé, creo que fue en el año 15, mayo o abril del 2015. Fuimos con Vices Laurent Diferens, con su señora esposa en ese momento, la señora Regel, la arquitecta Regel, gracias a que el coronel Drueta organizara el viaje juntamente con altos oficiales que habían ido a Santo Tomé. En ese momento en Santo Tomé, en nombre de la Orden de San Ladislao, entregué una bandera argentina, perdón, una bandera húngara al batallón de zapadores, y el coronel Drueta había hecho su exposición sobre el coronel Sech y, ay Dios, sacame esto de acá. Y había descubierto en ese momento un busto del coronel Sech a la entrada del edificio principal de Zapadores de Santo Tomé. Por eso quiero agradecer a Isa, la señora presidenta de nuestra Federación de Entidades Húngaras, que nos haya acompañado en ese momento, al coronel Drueta, que había organizado esa posibilidad, y ese fue uno de los momentos tal vez más importantes de nuestra relación como comunidad con el ejército argentino, ya que en ese momento, en esa eventualidad, en ese sesquicentenario de los zapadores, había alrededor de 400 oficiales argentinos de toda la República Argentina. Y en ese momento, haber entregado al regimiento una bandera húngara fue un momento sumamente emocionante. A tal punto que después, con el coronel Drueta, hemos también observado que en el colegio militar había una bandera un tanto antigua de Hungría. Y entonces, como presidenta en ese momento, la señora Eva Poricelli, era la presidenta de la Federación de Entidades Húngaras, charlamos de que necesitábamos reponer la bandera al Museo del Colegio Militar de la Nación. ¿Qué sucede? Viaja en muy poco tiempo el presidente del Parlamento húngaro, el doctor Kövér László. Y el doctor Kövér László, en ese momento director del Colegio Militar, el general de brigada Podio, recibe al presidente de nuestro Parlamento y trae él una bandera oficial húngara y también la bandera de la gesta emancipadora de 1848-49. O sea que un poco así el tema de las banderas une las dos, como se llama, organizaciones importantes del coronel Sech y el coronel Drueta, que gran amigo nos ha hecho, digamos, esa posibilidad de entrega de ambas banderas. De nuevo un abrazo al coronel y gracias. Disculpen. Gracias, Juan. Igualmente. Muchísimas gracias. Señor embajador, quisiera intervenir. Muchas gracias la palabra. Agradeciendo a las palabras de todo el mundo y tanta información sobre la vida del Juan Sech. Esta presentación del coronel Drueta es impecable, espectacular. Muchísimas gracias, Guillermo, gran amigo, en estos esfuerzos de
honrar propiamente la memoria del Juan Setz. Y allende de esas palabras del agradecimiento, tengo la posibilidad de dividir la información con los participantes en esta charla, que con Guillermo estamos desarrollando un libro simbólico que podríamos darle a los cadetes cuando finalicen sus estudios en Argentina y en Hungría también. Eso quiere decir que este volumen podría aparecer en 2 idiomas o editar aquí en Argentina en español y en húngaro. En Hungría todavía todo ese esfuerzo está suspendido por las consecuencias de la pandemia, pero no se ha marchitado la idea de seguir con eso, con la ayuda de las autoridades argentinas y de Hungría. Solo creo que tenemos que tener paciencia para restablecer las condiciones de seguir adelante con la realización del libro. Tenemos textos, tenemos fotografías fantásticas sobre Juan Setz, sobre su casa natal en Guildford, en Transilvania. Eso podría representar dignamente la memoria del coronel general Juan Setz en Argentina y en Hungría también, y quizá podría servir como un fundamento para establecer la relación científica y educativa entre la Escuela Militar de la Nación de Argentina y Universidad de Servidores Públicos en Hungría, que tiene su facultad de la Defensa Nacional, que quiere decir la formación máxima en Hungría de los oficiales del ejército. Eso todavía nos falta, pero con Guillermo seguimos alentando la idea y estoy muy convencido y no estoy perdiendo la esperanza que podemos realizar nuestro esfuerzo común, sea lo que sea. Muchísimas gracias en este trabajo a Guillermo y a Juan Honfi. Y bueno, supongo que eso nos sobraba esa información para los queridos asistentes. Cómo estamos con esfuerzo común argentino-húngaro guardar la memoria a Juan Setz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muy importante iniciativa y otra vez reitero darle las gracias a Juan Honfi. Ayer tuve la dicha y hoy también hablar con él y pues me alegro muchísimo que se haya intervenido hoy. Y le pido perdón al señor coronel porque a lo mejor sin intención, pero le haya interrumpido. Si quisiera comentarle. Pero esta... Para nada. Para nada. Bueno, muchas gracias. Tranquilo, Teodoro. Nos han quedado tantos otros comentarios sin leer de Juan Carlos Barrabás de Villa Ángela. También dar las gracias y felicita. Y no sé si el doctor Daniel Carauni, yo personalmente le quedo muy agradecido a él por facilitarnos la oportunidad de ponernos en contacto con el señor coronel Moyar. Daniel, si quisieras intervenir, te doy la palabra. No sé si Daniel nos escucha o no,
pero está desactivado su micrófono. Bueno, si no... sí, Julio. Mientras se activa Daniel. Creo que acá vale recalcar una cosa fundamental. Valores que hemos perdido, porque toda esta gente, nuestros héroes, ya sea húngaros o argentinos, pues siempre fueron premiados por honor al mérito, a diferencia de hoy que por un acomodo político uno llega a cualquier cargo, ¿cierto? Y Juan Cest es uno de esos casos que con 26 años fue general. No es nada, no es poco, a eso me refiero. Y quiero agradecer personalmente a Guillermo. Muchísimas gracias. Tibor, ya estoy. Tibor. Hola. Tibor. Sí, te escuchamos. Sí, muchas gracias. No, está desactivado el audio y no quería intervenir. Primero, principal, agradecerte a vos, agradecer al coronel Duerta, agradecer al coronel Guillermo Bolar, que es mi familia, a Alejandro, a todos los participantes, al Instituto San Martiniano del Corriente, que está participando con su presidente, el doctor Gaspar Moreno, con el coronel Miguel Recupero, con toda la comunidad civil y militar acá de Corrientes también. Así que espectacular y más que nada agradecimiento total. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Realmente, justo con el señor cónsul Alejandro Poyor, hablamos que estamos muy felices, que hay tantas coincidencias, que justo en la fecha de este digno aniversario tenemos este gran honor de haber podido organizar este evento. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudaron en esto. Sienta acá, pero acá no tenés uno. No. Pero podemos bajarle para que nos quede. Sí. Yo bajé la... Sí. La computadora del... Pues si no hay otras preguntas o comentarios, les quedo muy agradecido a todos ustedes por participar. Antes de darle las gracias al señor Chovoghelyi, al señor coronel Guillermo Drueta y también al licenciado Juan Honfi por realizar este evento muy memorable y a todos ustedes que han participado, muchísimas gracias. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias a todos los que hablaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, voy a cerrar la sesión. Me despido y pues les invito con todo respeto y honor para todos los martes en la misma hora. Hasta finales de noviembre vamos a organizar esta serie de charlas de historia y cultura húngara. Muchísimas gracias. Quisiera llamar la atención también a un gran trabajo de los otros becarios. Los becarios húngaros que están en Montevideo, en Uruguay, también van a organizar un evento importante. En el Facebook, en nuestro grupo de Historia y Cultura Húngara, encuentran los datos de ingresar. Hoy a las 8:30 de la tarde estarán todos bienvenidos. Van a tratar en un muy alto nivel un tema interesante, vestidos especiales en la cultura popular húngara. Les agradezco de nuevo a todos ustedes por participar y también aprovecho la ocasión para invitarlos a todos ustedes el día 23 de octubre. Vamos a organizar junto con la diáspora húngara un evento de conmemoración a la Revolución Húngara de 1956, 23 de octubre, según horario argentino a las 8, en el canal YouTube del Hogar Húngaro Uruguay.
vamos a transmitir el programa. Esperemos volver a reunir todos ustedes en el 23 de octubre, ya en todos los martes. Les doy las gracias por... Sí, le doy la palabra al señor embajador. Gracias, Tibor. Mi última contribución es también agradecimiento. Te agradezco mucho por organizar esa charla y le agradezco a todos que estaban participando porque era un programa muy enfocado, supongo, muy útil, llenísima de información y al fin y al cabo ya tenemos más experiencia cómo organizar, cómo ejecutar esos conversatorios Zoom, porque nadie estaba entrenado, ni los becados del Kőrösi Csoma, cómo hay que hacer esa cosa, cómo hay que enfocar, cómo hay que manejar. No somos ni redactores, ni periodistas, ni camarógrafos, nada de eso, y por fin estamos produciendo unos programas sumamente disfrutables. Muchísimas gracias a Franiko, a todo el mundo que está alentando y organizando ese programa, pero primordialmente a Tibor Martí, muchísimo agradecimiento. Gracias. Gracias, señor embajador. Gracias por sus amables palabras. Es un honor para nosotros. Muchas gracias. Pues, con todo respeto, nos despedimos y espero poder volver a encontrarles pronto. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Gracias. Sziasztok! Placer.